Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:26 minutos de este lunes 28 de febrero y por fin este fin de semana llegó la ansiada lluvia. Eso sí, antes hemos vivido un invierno de lo más caluroso y seco. Seguro que lo han comentado con sus familiares y sus amigos. Bien, recordarán que la semana pasada hablábamos de esa circunstancia, el calentamiento global, que es pues finalmente lo que se esconde tras situaciones como este invierno, con los expertos de Iberozoa, ya saben, con Javier Mugueta, que es biólogo de Iberozoa. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero es un tema amplísimo, y ya decíamos que nos quedaba pendiente pues para muchas otras sesiones. Hoy vamos a hablar de otro de los aspectos de ese calentamiento global, aunque ya avanzamos que esto da para más días, si cabe, pero por fin han llegado un poquito las lluvias, ¿no? Sí, bueno, ya se agradece, había pasado muchísimo tiempo y además, sobre todo se agradece en ciudades como Madrid, o Barcelona también, las grandes urbes, donde la lluvia justamente lo que permite es purificar mucho el aire y permite extraer CO2 justamente de la atmósfera, o sea que es fundamental. Algún día hablaremos de esto, porque yo digo, claro, se limpia con la lluvia y tal, pero eso ya va en el agua y luego ¿qué ocurre, no? Con todas esas partículas que estaban suspendidas en el aire, pero que pasan también al torrente de agua, Eso es un ciclo que me interesa, así que os pongo deberes, a los chicos de Vale, un día lo hablamos, al final es una parte más de todo el ciclo interconectado del carbono. De hecho, vamos a hablar un poquito de eso ahora, o sea que... ¿Ves? Sí, que yo sin tener ni idea y ya estoy dando pie. Bueno, no ha habido lluvias escasísimas, de nieve casi ni hablamos, casi que va para ver un poquito de nieve y hielo, va a haber que irse a los polos y hasta ver hasta cuándo, ¿no? Porque hoy es el viaje que vamos a hacer hasta los polos para hablar del calentamiento global allí. Exactamente. De hecho, yo también quiero recordar que la última vez lo dejamos un poco con una tónica medio negativa, pero medio positiva, sí. Porque hablamos de que es verdad que el CO2 que expulsamos a través de los coches, las fábricas y tal, al final es un catalizador de que se realicen ciclos positivos, que haya más CO2 en la atmósfera, aumenta la temperatura y eso hace que haya más evaporación de agua y al haber más vapor de agua en la atmósfera, pues hay más efecto invernadero. Pero también te dije, bueno, pero no todo es tan negativo porque la Tierra también es capaz de regularse con otros ciclos negativos. Uno de esos grandes escudos que tenemos es justamente el hielo, ahora vamos a hablar de ello. Pero bueno, es verdad que hay otros grandes escudos, el océano es uno de esos grandes escudos y justamente relacionado con la que me has tirado antes de a dónde va ese carbono que recoge el agua, el océano y en general el agua tiene capacidad de absorber ese carbono. Tiene un coste, como todo en esta vida tiene un coste, pero el océano es capaz de absorber carbono atmosférico y carbono de otras formas. Claro que sí, generando una reacción química que seguro que te suena, que es la acidificación. Sí. Seguro que has oído hablar de la acidificación de los océanos. Bueno, pues es una reacción un poco compleja. Yo creo que un día podríamos hablar largo y tendido también de esto, vale, porque es una variable más del cambio climático y tiene muchas derivadas negativas hacia organismos que construyen su cuerpo con derivados del carbonato cálcico, como pueden ser las conchas de los bivalvos o pueden ser los corales. Pero bueno, también decir que igual que hay ciclos de realimentación positivos que son muy complicados de gestionar a nivel global, en la propia Tierra también tiene formas de administrar y tiene ciclos negativos, o sea, hay un cierto equilibrio. Esto no es de repente el apocalipsis. Bueno, pues muchos deberes estoy poniendo ya, Javier. Bueno. Muchos deberes, pero es que abrimos, pues eso, líneas de hilos muy, muy interesantes. Pero vamos a centrarnos hoy, como decíamos, en los polos, si te parece. Nos vamos hacia allí para ver cómo está afectando ese calentamiento, ese mayor calor en los polos. Vale, bueno, pues para empezar vamos por lo obvio. El calor calienta el hielo cuando se calienta se derrite o en el caso del agua se evapora. Esto relativamente es obvio, además tenemos todos la imagen de un oso polar encima de un trozo de hielo por ahí o el hielo que se derrite o tal, pero claro, a veces hay que tener en cuenta qué representa ese hielo. Sí. Por ejemplo, se habla mucho de que el hielo cuando se derrite, por ejemplo, el hielo del Polo Norte cuando se derrite, eso es un problema
porque aumenta la cantidad de agua del océano y entonces el agua como que nos va conquistando, como Sí. que las playas cada vez son más Aumenta el cortas. nivel del mar. Sí, sí, sí. Exactamente, Es lo aumenta que el nivel del sabemos. mar. Ujú. Pues, por ejemplo, primer mito que podríamos quitar es que el hielo posado, se conoce hielo posado, todo hielo que está encima de una masa de tierra, ¿vale? El hielo de los glaciales o el hielo de la Antártida. Ujú. Ese hielo posado, en el momento en el que se derrite, sí que ocupa ese volumen de agua y sí que aumenta el nivel del mar. Pero el hielo del Polo Norte, que no es hielo posado, es hielo que está todo el rato encima del agua, es un hielo que ya está levantando ese nivel del mar, porque está flotando en el agua. Entonces, o sea, esto es de Arquímedes. El hielo, cualquier objeto que está flotando en el agua está desplazando un volumen que es exactamente el volumen que desplazaría si se derritiera. O sea, si se derrite todo el hielo del Polo Norte, el agua no aumenta ni medio centímetro Vale. el nivel del agua. Claro, el Porque problema es el ocupa hielo de los glaciares, Claro. el hielo del Polo Sur, claro. Pero bueno, esto también es una cosa curiosa que seguro que los oyentes no lo conocían y es interesante. Sí, sí, muy interesante porque todos tenemos esa relación, ¿no? Se derriten los polos, aumenta el nivel del mar, nos va a conquistar terreno el mar y eso lo sabes muy bien en las costas, pero bueno, pues rompemos ese mito. Solamente ocurriría con el hielo posado sobre tierra. Vale. Esto es una de las primeras características o consecuencias, pero claro, es que además el hielo, otra cosa que parece obvia, es blanco y esto también tiene sus consecuencias, ¿no? En el calentamiento global. Justamente, igual que habíamos hablado en otro programa que el dióxido de carbono es una especie de termorregulador, es como un termostato que te permite tener más o menos a la misma temperatura la Tierra. El hielo hace un poco lo mismo. Al ser blanco, lo que hace es que, y esto la gente que veranee en la costa y tal y vaya descalzo en verano lo sabrá, el blanco refleja muchísimo el calor, o sea, refleja muchísimo la luz y acumula muchísimo menos calor. Y si vas descalzo en un paso de cebra de estos de los pueblos de la costa, la gente tiende a ir siempre por la parte blanca del paso de cebra, mucho antes que por la negra, porque por la negra te derriten los pies. Claro, y las casas y todo, en las zonas más claro. calurosas, bueno, se tiende al blanco por eso, claro. Las casas de cal, exactamente, eso es. Entonces, el hielo exactamente sirve para eso, es un termorregulador, rebota más del 90, 95, 97% de los rayos de sol que le llegan, lo rebota directamente. ¿Sabes? Es un calor que no acumula directamente en la superficie de la Tierra. Claro. Esto es súper importante porque que tengamos unos polos con hielo en la superficie, Claro. al final nos están protegiendo de ese calor. Sí. Y esto se llama, porque a mí me encanta el término, albedo. Albedo, exactamente. Esto se llama albedo, lleva ocurriendo toda la vida y además es como todo, es bueno y a la vez puede ser malo, porque también recordamos que en el último programa hablamos de que la Tierra pasa por algunas fases, incluso una vez pasó por una fase de bola de nieve, de que Sí. prácticamente todo era hielo. Pues uno de los efectos que provocaron toda esa cascada fue que aumentó en exceso la cantidad de hielo que había en la superficie. Matemáticamente se calcula que en el momento en el que el hielo ya pasa de la latitud 30, desde el polo norte hacia el Ecuador, ya es inevitable que se congele absolutamente la Tierra. Ah, vale. O sea que si pasase de esa latitud, sería signo inequívoco de la congelación del planeta. Pero claro, por ahora está lejos, ¿no? Esa Está situación. lejísimos. De hecho, ahora mismo Es al revés. Claro, el bucle que nos preocupa es el contrario. Es que la Tierra se sobrecaliente, no que se sobreenfríe, pero también decir que, joder, es que es un equilibrio. Claro. Es que son como dos grandes titanes peleándose y manteniendo un equilibrio. Claro, pues ya hemos conocido ese concepto, albedo, pero seguro que, por lo menos yo creo que es más conocido, aunque no tenemos muy claro exactamente qué es, pero seguro que nuestros oyentes sí que han oído hablar del permafrost. El permafrost, sí, el permafrost, su nombre también lo indica. Es hielo que ha estado suelo que ha estado permanentemente congelado, permanentemente bajo cero. Sí. Entonces, el permafrost a nosotros los españoles no nos suena mucho, pero por ejemplo, yo por ejemplo que he vivido en Suecia, a los suecos, a los noruegos, a los finlandeses y los canadienses tienen muy claro este concepto.
porque es un tipo de suelo muy especial que tiene unas características súper específicas y que hay que tener muy en cuenta a la hora de las construcciones. O sea, es igual que nosotros en España tenemos el ejemplo de que no se recomienda construir en la vega de un río, porque en el momento en el que hay una crecida, esas casas son súper vulnerables, Claro. ¿no? Pues en las latitudes más nortes del mundo, justamente tienen en cuenta el suelo permafrost por todas esas características que tiene. Y efectivamente el calentamiento global es un problema en este aspecto. Claro, porque ¿qué ocurre si queda al descubierto? Si se descongela ese suelo que siempre ha estado congelado, ¿qué consecuencias podría tener? Vale, sin entrar a valorar lo que te decía, los daños humanos y los daños materiales que podrían provocar todos los derrumbamientos y todas las cosas que podrían derivarse de que se caliente, de que se descongele este permafrost, a nivel de calentamiento global, el permafrost tiene una característica y es que secuestra, este es el término que se utiliza, secuestra CO2, secuestra gases, secuestra metano. Entonces, secuestra una gran cantidad de gases que se basan en el carbono, y esa gran cantidad de gases, en el momento en el que están secuestrados, no están dentro del ciclo, Claro. no están interviniendo como agentes en ningún punto, ¿sabes? Por ejemplo, el CO2 que entra al agua, lo que habíamos dicho en la acidificación, sí que están interviniendo, sí que están manipulando, pero los que están secuestrados están congelados, nunca mejor dicho, porque literalmente lo están. Sí. Entonces, como tenemos todo ese pool, toda esa cantidad de derivados del carbono, de gases derivados del carbono, congelados y no interviniendo, es un seguro de vida. El problema es que como eso se desate, ya sería una barbaridad, porque igual que hablábamos de que el agua, el vapor de agua, H2O, es bastante más efectivo, eficiente a la hora de funcionar como gas de efecto invernadero, el metano puede ser hasta 20 veces más potente para hacer esta función respecto, por ejemplo, al dióxido de carbono. Entonces es importantísimo mantener el metano bajo raya. Bueno, pues todos estos ciclos dan como consecuencias eso, que estemos viviendo un invierno primaveral, que veremos a ver cómo viene ese verano y todo lo que afectaría, bueno, pues esto es una cadena, ¿no, Javier? Lo que afectaría, por ejemplo, a las especies, que eso ya da también para otro día, ¿no? Claro, daría para otro día y para los países también se teoriza mucho sobre cómo va a entrar esto en Reino Unido y en países más del norte que podrían dedicarse más al cultivo, que podrían hacer un uso distinto de los terrenos, y a nivel de especies, al final es una cosa que es impredecible, pero que ha ocurrido otras veces. Entonces sí que podemos saber cosas, no solo que sabemos que van a pasar, sino que ya están pasando de facto a día de hoy. Por ejemplo, que muchas especies se están recluyendo en las cumbres de las montañas. El efecto invernadero, el calentamiento global, como su nombre indica, es global. O sea, afecta a todo el mundo por igual, pero es verdad que de forma aislada pueden haber eventos que donde no se esté calentando tanto. Por ejemplo, en las cumbres de las montañas se mantiene un poco el frío que necesitan muchas especies. ¿Qué pasa? Que si nos imaginamos una cumbre, como una pirámide, digamos, el frío a lo mejor es la ladera, hace 20 o 30 años, ese frío existía en la ladera, pero según va aumentando el calor, esa ladera cada vez tiene que estar más alta, o sea, el frío cada vez está más alto, cada vez tienes que subir más. Entonces, ¿qué ocurre? Que se arrinconan, muchas veces las especies se arrinconan en la cumbre de las montañas, y muchas veces otra cosa que sucede es que las especies no son capaces de migrar, de desplazarse hacia hábitats buenos lo suficientemente rápido. Es decir, el calor avanza más rápido que las especies. Si nosotros nos imaginamos un lince boreal o algún mamífero de estos que pueden andar kilómetros y kilómetros al día, es como que nos es difícil imaginar que el efecto invernadero o que el calentamiento global va más rápido que esos animales. Pero pensemos en invertebrados, en mariposas, en anfibios. Todo este tipo de animales, imagínate la capacidad de dispersión de una pobre mariposa, que además tienen tendencia a necesitar estos ecosistemas alpinos, algunas especies. Sí. Entonces, a veces como que el calor va más rápido que las especies y obviamente si te pilla el toro, estás fuera de combate. Bueno, pues muchos temas en torno a este calentamiento global. Hemos querido tocar algunos de ellos y romper algunos mitos también, que es necesario, y lo hemos hecho gracias a Javier Mugueta, biólogo de Iberozoa, con quien ha sido un placer charlar unos minutos. Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nos Sonia. volvemos a escuchar pronto. Adiós. Bueno, hasta luego. Chao.